Gabón, buenas noches, señoras, señores. Esto es Temas de Actualidad, el programa de debate, el programa informativo que todas las semanas acercamos a sus hogares. Hoy ponemos encima de la mesa la actualidad de Guecho, lo hemos titulado Guecho a debate. Queremos hacer algo así como una especie de pleno sobre el estado de la ciudad y, por tanto, con representantes de los partidos políticos que conforman el ayuntamiento de este municipio, al menos con los que están, que no son todos los que son. Vamos primero con las presentaciones y luego citamos a las ausencias. Saludamos en primer lugar al concejal del Partido Popular, Eduardo Andrade. Gabón, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Yolanda. 5 concejales de 25. 5 concejales de 25. Y por lo tanto, en esta ocasión, digamos que eres el partido mayoritario de los que están presentes, como decimos. Sí, es una pena. Gracias por hacer la tertulia esta de Guecho, y es una pena que el alcalde o alguno de sus concejales no haya venido a poder debatir aquí abiertamente con todos nosotros, sin tener la potestad que tiene en el pleno de cortarnos la palabra cuando le apetece. Es una pena. Bueno, pues no, ya lo ha avanzado Eduardo, que el Partido Nacionalista Vasco, que es el que ostenta la alcaldía, pues no está presente en este programa. Paula Mieva, de GUC Guecho. Gabón, muy buenas noches, bienvenida. Gabón, Yolanda. 4 concejales también. Sí. Y primera vez que esta legislatura, ¿qué tal la experiencia? Bien, todavía queda año y medio y la verdad es que está siendo una experiencia, vamos, inigualable. Muy ¿Dura? Bien. Bastante dura, pero muy bien. Saludamos también a Nerea Guijarrubia, de Euskal Herria Bildu. Gabón, muy buenas noches. ¿Primera vez que estás en el ayuntamiento de Guecho o ya provienes La primera vez. Y la misma pregunta que a Paula. ¿La experiencia? Bueno, pues una experiencia diferente, enriquecedora también en este ámbito, y bien. ¿Y más cercanos? ¿Permite estar más cercanos con los ciudadanos? Bueno, yo creo que siempre que la razón de ser cercano a los ciudadanos y ciudadanas no está en la institución, sino, pues bueno, estar en otros movimientos y en otras cuestiones, pero bueno, sí, la verdad es que sí, igual de cercano que anteriormente también. Pues tanto GUC Guecho como Euskal Herria Bildu tienen 4 concejales cada uno. Y finalmente Santiago Saiz, de Ciudadanos. Gabón, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Y cómo lo llevas eso de estar un edil de 25? Bueno, pues siento lo más guerreros que podemos en el ayuntamiento, siempre cercanos a los ciudadanos y siempre trasladando lo que sería su problemática al pleno de Guecho. Pero bueno, sabiendo que es un voto. Un voto, pero también un voto también cuenta, un voto también marca posicionamientos políticos, no solo ahora, sino también para futuro, también para 2019, que es lo que tenemos que pensar también, ser determinantes. Bueno, pues antes de entrar en materia, eso sí, explicar un poquito, citar simplemente las ausencias. El Partido Nacionalista Vasco, partido mayoritario, que tiene 9 concejales, incluido el alcalde, pues ninguno de los 9 ha podido estar con nosotros. Y su socio de gobierno, que es el Partido Socialista, con 2 concejales, pues tampoco. Más que nada han hablado entre ellos, eso al menos es lo que me han dicho, y yo no sé si es que os tienen miedo, Eduardo, ¿qué ha pasado aquí? No sé, a mí no me mires, no sé si os tienen miedo. Sí, vamos a ver, un sitio... Porque todos sois oposición. Como he dicho antes, un sitio donde no tienen el control de los mandos para callarnos y cuando no le apetece escuchar lo que está escuchando, pues aquí tiene que escucharnos. Pues no le habrá apetecido venir, son 9. Alguno tendría un rato libre esta noche para venir a estar contigo, pero no habrán querido, no sé. Bueno, conmigo y con vosotros y con también, todos nosotros... los espectadores de Tele7. Venga, empezamos. Presupuestos 2017, que es lo más actual. No se van a aprobar, no se van a debatir siquiera, se van a prorrogar los presupuestos del año 2016. Quiero saber opiniones de por qué no se debate, por qué no se aprueban. Esto es competencia de todos los partidos, de gobierno y de oposición. ¿Qué ha pasado ahí? Empezamos por Eduardo y luego, bueno, seguimos un poquito. No, la competencia de presentar los presupuestos a aprobación es del alcalde y del equipo gobierno. Sí. Si no se presentan unos presupuestos, no se puede debatir ni discutir. Entonces, no es como en el Parlamento Nacional o en las Juntas Generales, que es obligatorio presentar los presupuestos y luego te obliga a llegar, porque la ley obliga a presentarlos y luego te obliga a buscar los consensos. Aquí el alcalde suele hacer al revés, primero busca los consensos y luego, si tiene consensos, presenta los presupuestos. Los del 17 ya están prorrogados, estamos en septiembre, estamos ya terminando los prorrogados del 16. ¿Qué pasa? Que tampoco se van a presentar, entiendo, los del 18, porque el alcalde está en una situación ahí arriba, subido en un pedestal, en el que, como digo, llegas a un acuerdo con él, en el que tiene unas premisas básicas en su presupuesto que son intocables, y una de dos, te amoldas a sus cosas o no puedes entrar a pactar con ellos, o nada. O sea, él, cuando te presentan las cuentas, dice: esto es así, ahora tú aporta lo que quieras, 5 cosas más. Entonces, eso no es negociación, eso no son los presupuestos, eso es añadirte algo. Más opiniones, escuchamos a GUC Guecho. Yo creo que efectivamente a quien le corresponde es al equipo de gobierno, que es quien siempre eleva al pleno aquellas cosas que en el momento tocan. Pero si no lo ha presentado, igual es porque no se iban a aprobar.
pero precisamente lo que estamos pidiendo desde toda la oposición es, hay que ser valientes y aunque no se vayan a aprobar, hay que llevarlos, hay que debatirlos y la gente merece saber qué opina cada uno de los grupos municipales sobre cada una de las partidas, se aprueben o no se aprueben. Y yo creo que esa es una cuestión de valentía del equipo de gobierno y deberían hacerlo. Hay que enfrentarse a la posibilidad de que se le diga que no. Lo que pasa es que están acostumbrados, como bien ha dicho Eduardo, a hacerlo antes de llevarlo a pleno, y no debería ser así. De hecho, no hace mucho recuerdo que dijeron en el pleno que sí, que se iban a debatir. Estamos en septiembre y no hay visos de que se vaya a hacer, con lo cual, bueno, es un año más en el que nos han vuelto a engañar, a decir que no se van a debatir, nos pondrán mil excusas, cuando en realidad sabemos que es porque no ha habido un acuerdo previo. Entonces, al final se están haciendo trampas en la democracia que debería ser el pleno, y dejamos de ser ese órgano competente del pleno donde estamos todos los representantes elegidos por la ciudadanía. Entonces, al final, quien se está quedando la posibilidad de llevarlo o no llevarlo es el equipo de gobierno. El resto ahí no tenemos mano. Nos encantaría que se llevaran, lo hemos reclamado durante un montón de meses desde el principio de año y ahora solamente nos queda reclamar que, ya que está en tiempo y forma todavía, lleve los del 18, que por norma foral deberían ser en breve. Y sabemos que han empezado con los presupuestos participativos. Del resto, de momento, no sabemos nada. Más opiniones, Nerea. Bueno, yo creo que en este caso, y bueno, pues porque lo hemos dicho públicamente varias veces, siempre hemos estado dispuestas a negociar con el PNV, y una de las condiciones para empezar a negociar era que esos presupuestos se llevasen a pleno sí o sí. Eso estamos hablando de este año, a principios de este año, pero lo que ocurre es que el PNV no ha cumplido su palabra, no los ha llevado a el pleno del 2017, bueno, en este caso en mayo, en abril, los podía haber llevado perfectamente y no los ha llevado. Entonces ha faltado a su palabra y bueno, el acuerdo que habíamos hecho de alguna manera para poder empezar a negociar sobre las condiciones para apoyarles en los presupuestos no lo ha llevado a cabo. Y según los presupuestos, bueno, yo creo y creemos desde H. Bildu, y así lo hemos dicho más de una vez, que no tenemos un acuerdo de presupuestos anunciado, pero sí que es verdad que con los créditos acordados con el Partido Popular, muchos de los proyectos y las apuestas del PNV se van a poder llevar a cabo. De alguna manera les ha dado, hay un pacto, hay un acuerdo entre el PNV y el PP que no ha sido anunciado de una manera pública diciendo que ha habido un acuerdo de presupuestos, pero está claro que hay un pacto, porque bueno, el PP también, el Partido Popular, lo ha anunciado más de una vez, las consecuencias o lo que ha ganado para el pueblo, ¿no?, desde su punto de vista, gracias a ese acuerdo. Entonces, pues bueno, podemos decir que no hay un acuerdo anunciado, pero sí que hay de alguna manera algún pacto que sí que va a facilitar que el PNV lleve a cabo sus proyectos que tiene pensados para los próximos meses, próximo año. Escuchamos finalmente a Santi, de Ciudadanos. Sí. Bueno, nosotros creemos que el debate de este año de los presupuestos de 2017 pues se nos ha hurtado a la oposición. ¿Por qué digo esto? Porque no se ha acabado debatiendo en pleno, como han dicho los compañeros, y precisamente eso es lo que ha sucedido. El PNV se ha mostrado bastante cómodo a la hora de gestionar este ejercicio, el 2017, y digo esto porque no ha necesitado presentar unos presupuestos. ¿Por qué ha sucedido esto nuevamente? Porque ha conseguido un pacto con el Partido Popular, el cual le puede llevar a efecto su programa o lo que sería su idea o su visión de hecho sin necesidad de aprobar unas cuentas de este año, vamos. Y creemos que lo ideal, o por lo menos como ejercicio democrático ideal, sería pues haberlas presentado en el pleno para que todos pudiésemos haber dicho qué es lo que opinamos y enmendar también nosotros esos presupuestos. A ver, por alusiones, Eduardo. Sí, no, más o menos lo mismo. Vamos a ver, no ha habido pacto presupuestario porque el Partido Popular tiene, como todos sabemos, unas líneas rojas, que no, como he dicho, el Partido Nacionalista Vasco cuando presenta presupuesto lo marca así, te dice, te sumas a esto o no te sumas. El Partido Popular tiene unas líneas rojas que son, pues queremos bajada de impuestos, no queremos ayudar a los presos, no queremos pabellones RR Cagane. Estas son unas líneas rojas que nosotros marcamos que para poder pactar unos presupuestos, que un presupuesto engloba los ingresos y los gastos, engloba todo, tienen que eliminarse. Y como el PNV no está dispuesto ni a bajar los impuestos, ni a eliminar las ayudas a los presos, ni a tal, tienes que ir negociando con él cosas puntuales. ¿Qué ha pasado con otros partidos? Por ejemplo, el H. Bildu, que me ha comentado antes, que ellos sí pactaron los presupuestos el año pasado, pero a la vez que estaban pactando los presupuestos con el equipo gobierno, por ejemplo, en ese presupuesto venía el dinero para los desalojos de los usuarios de la Nagusia Etxea de Romo. Y en esos presupuestos venía el dinero destinado, allí se leían 30.000 euros para las viviendas para el desahucio de tal.
y H. Bildu, que ese mismo día se estaba manifestando con pancartas en contra del desalojo, aprobó esos presupuestos. Eso es una incoherencia en la que el Partido Popular no entra. Es decir, nosotros analizamos los presupuestos y vemos que hay partidas que no nos gustan, las quitamos, no podemos pactar el presupuesto. ¿Qué hacemos en su lugar? Como el presupuesto no lo comemos, porque nosotros no estamos dispuestos a que se vuelvan a levantar los pabellones de Recagane, no estamos... ¿Qué hacemos? Pues pactamos cosas puntuales. Por ejemplo, hoy el equipo de gobierno ha enseñado o ha mostrado un ascensor que va a construir en el Puerto Viejo de Algorta. Una obra necesaria que le han pedido los vecinos en un proceso participativo. Pues hace unos meses vino el equipo de gobierno pidiendo el dinero para eso, al Pleno. Y nosotros le dimos el dinero para eso. El Partido Popular le dijo, vamos a apoyar porque es una idea buena para el pueblo. Entonces, como es una cosa buena para el pueblo, nosotros votamos a favor. Otros votaron en contra de que se construyese ese ascensor. Si hoy el alcalde ha podido presentar la inauguración... El alcalde, como siempre, va a cortar la cinta, como siempre digo en los plenos, pero no reconoce que los demás le hemos permitido hacerlo porque le hemos dotado de dinero. Pues si hoy ha podido ponerse en la primera piedra de ese ascensor es porque el Partido Popular, a través de esos créditos seccionales y alguno más que también lo apoyó, lo ha dado, otros no lo dan. Sí. Le doy la palabra a Nerea un poco, pues sí, pues un poco para comentar. Es cierto que en el 2016, bueno, lo hicimos público, hicimos un proceso participativo en el que participaron cientos de personas, fuimos recogiendo las aportaciones de los vecinos y vecinas de Getxo y llevamos todas esas propuestas, más de 20 medidas fueron introducidas en el presupuesto, de alguna manera fueron introducidas y se llevaron a cabo. Y eso es lo que dijimos claramente y lo que les comunicamos a todas y todos. En cambio, nos encontramos en el 2017 con un presupuesto encubierto hecho gracias al apoyo del PP en algunas cuestiones. Y las líneas rojas, no sé si son la opacidad, o sea, son que sea un proceso totalmente oscuro, que sea un proceso del que no se ha informado para nada a los vecinos y las vecinas. Se han llevado a cabo unos apoyos que van a posibilitar de alguna manera que se pongan en marcha varios proyectos. Y uno que has dicho, el ascensor del Puerto Viejo, bueno, eso en el 2016 fue incluido el estudio del ascensor gracias a la aportación de H. Bildu. Entonces, de alguna manera, todas esas medidas las hicimos públicas, anunciamos a todo el mundo cuáles habían sido los logros desde el punto de vista de H. Bildu, y bueno, yo creo que en eso se trata, ¿no? Queremos que participe la ciudadanía, queremos que opinen y que decidan, y eso es lo que... Poner la tela, votasteis que no. A soltar el dinero para esta obra del Puerto Viejo, vosotros apoyasteis el estudio, pero ahora... Estás faltando a la verdad, el ascensor del Puerto Viejo. Estás faltando a la verdad, en ese caso votamos que sí, votamos que sí. Que no. Votamos que no sí. Sé, los compañeros se acuerdan, yo creo que votamos por coherencia votamos que sí. Y luego ya una cuestión que ha dicho, mientras en el 2016 estábamos apoyando los presupuestos, había una partida para el desalojo, eso no es cierto. Sí. No es cierto que hubiese una partida para el desalojo, es más, una de las líneas rojas que hemos puesto este año ha sido dinero para mantener la Nagusi Etxea, los edificios de la Nagusi Etxea, que son históricos y que pertenecen al pueblo de Roma. Nosotros hicimos una enmienda el año pasado y votasteis que no, para eso, cuando aprobaste los presupuestos con el equipo de gobierno. Hacemos un debate a cuatro. Sí, Paula, también, consecuencias, ¿ves? Consecuencias es, peligra, digamos, el bienestar de los guechotarras al no disponer de un presupuesto actualizado, ¿o da igual? No da igual, en el momento en que no podemos discutirlo entre todos y todas en el Pleno, por supuesto, hay cosas que se dejan de sacar a la luz y de debatir, y cada año hay cosas nuevas. Es verdad que las cuentas más o menos se ajustan, porque hay muchas cosas que siguen parecido, pero hay muchas otras que hay que hablarlas y hay que ponerlas encima de la mesa, y no se está trayendo a Pleno. Y mientras no se traiga a Pleno, nos están dejando sin poder dar una opinión o sacar cosas que quizá el Gobierno esté intentando aplazar en el tiempo. Y, por ejemplo, estaba saliendo el tema de la Nagusi Etxea. Según comenzó la legislatura, una de las primeras cosas que pedimos en Pleno y que además se aceptó fue el proteger esos edificios de Romo, y uno de ellos es la Nagusi Etxea, que es donde actualmente están nuestros mayores de Romo y de las Arenas. Aunque salió adelante, y como sabemos las mociones de la oposición no son vinculantes, y al ser algo testimonial, pues el Gobierno decide no llevarlo a cabo y nuestras propuestas se quedan en el olvido. Entonces, bueno, sí que es cierto que hay que seguir adelante con esa propuesta. Todos los grupos, excepto Gobierno, nos hemos mostrado a favor de que se mantenga, y sobre todo de que los mayores y las mayores puedan decidir qué hacer con si quedarse o no quedarse. Gobierno, el Gobierno ha dicho que quiere expresamente tirar ese edificio y hacer ahí viviendas. A quienes decimos que no queremos que se tire ese edificio porque hay mucha gente mayor que nos ha dicho que quiere quedarse ahí, lo que nos dicen es que estamos en contra de que se haga vivienda en Romo, y eso es totalmente mentira. Lo que hemos dicho es que queremos que se haga en otro sitio, y se han propuesto ya sitios para poder hacer esas viviendas. De hecho,
Bueno, si queréis luego podemos ampliar el tema de la vivienda también, pero se han traído ya propuestas sobre vivienda para hacer en Guecho, cada uno ha dado sus motivos de por qué sí o por qué no, y tenemos en todos los grupos alguna propuesta que se haya hablado en uno u otro espacio. Pero claro, hay cosas, como digo, como la Nagusien Etxea, que si no estamos a favor de lo que diga gobierno, todo lo que digamos parece que es una catástrofe y que no queremos vivienda o algo similar, cuando ellos en realidad están quitando un espacio muy bueno y muy cómodo para los y las mayores, ¿no? Entonces, bueno, es un problema que habría que llevarlo a pleno. Ahora mismo solamente podemos hacerlo mediante mociones, pero como digo, es algo testimonial y no va más allá. Entonces, lo que pedimos es que se pueda debatir en un pleno serio en cuanto a los presupuestos y que se lleve de una manera mucho más rigurosa y no mediante mociones que ya sabemos dónde quedan. Santi, me parece que el debate de presupuestos tendrá que ser para el del 2018. Esperemos que sí, que sea pronto, más que nada para que nos dé tiempo a la oposición a analizarlo y a poder preparar nuestras enmiendas, cosa que, por ejemplo, en el 2016 pues tuvimos prácticamente como 2 semanas para prepararlo todo, fue muy express. Pero bueno, al final conseguimos sacar adelante lo que serían las enmiendas y presentarlas a tiempo. Bueno, en este caso esperemos que sí, porque al final los presupuestos son una imagen o una fotografía de lo que es o lo que se espera del municipio en ese año. Por tanto, estar gobernando, por ejemplo, con la fotografía, se me ocurre, en 2012 se prorrogaron los de 2011 y estuvieron 4 años prorrogados. Sí, eso o sea, es algo 4 o 5 años, claro, con presupuestos muy curioso y que no sí. se puede estar así, sobre todo si ves las partidas de ingresos son siempre las mismas. ¿Qué pasa? No se corresponde con la realidad, por tanto, gobernar no es lo mismo. Se hace difícil y sobre todo pues creemos que por talante negociador y demás, yo creo que le ha faltado talante al equipo de gobierno, concretamente al PNV, en esos años, creemos que le está faltando también ahora y sobre todo por imagen política, por transparencia en la gobernanza, creemos que lo adecuado es negociar unos presupuestos, sacarlos adelante y sobre todo discutirlos en pleno, salgan adelante o no salgan, por respeto a la institución y por respeto a los ciudadanos de Guecho, que es lo que se merecen. O sea, y para terminar este capítulo Sí. de presupuestos, ¿cómo está funcionando? ¿Con modificaciones de crédito? ¿Con los créditos adicionales. Claro. Claro, los créditos es que hay una adicionales. parte que se puede hacer con lo que le corresponde al alcalde, que eso no tiene por qué pasar por el pleno, y luego hay otras que sí las pasan por el pleno, pero como ya sabemos son compartidas que, digamos, tienen asegurado que van a salir adelante, fines sociales y demás, que o ya lo han hablado con algún grupo y se aseguran que va a haber una mayoría de votos a favor. De momento o- el único que ha apoyado mayoría de votos ha sido el Partido No, Popular. los créditos hemos participado todos. No, todos Todos, hemos sí. apoyado diferentes. Porque A el lo crédito, largo del año eso es, el equipo adicional, el crédito adicional lo que hace el equipo gobierno es, como ya sabes, en Guecho el año pasado le sobraron 50 millones de euros de remanente que no gastó. Entonces, ¿qué hace? Ahora coge ese dinero y dice, pues ahora vamos a hacer el ascensor del Puerto Viejo, ahora vamos a hacer las escaleras en Aiboa. Te lo lleva a pleno como crédito adicional individual, cada cosa votas, y claro, a ti te lo plantean en el pleno como una obra para el pueblo, buena para el pueblo, pues tienes que votar. Estás en contra de su política general, por Ana Busin, por cada uno por nuestras razones, ¿no? Por ayudas a los presos, por lo que sea. Estamos en contra de la política general del PNV, pero si te plantean una cosa puntual de mejora del pueblo, pues es difícil que le votes que no, porque al final el vecino te está pidiendo lo que sea, ¿no? Y luego, entonces cada uno en nuestra... Pues nosotros pasamos a aparcamientos que ellos no apoyan, nosotros apoyamos una cosa que ellos sí. O sea, no supone una paralización de obra ni... no, A ver, no, no. en principio no. Bueno, pues es más cómodo al final. Para él sí. Ya, pero bueno, al Eso final sí, el hay que presupuesto es marcarlo. una herramienta Claro, importante, claro, es una, claro. o sea, una Sí, herramienta sí, importante que debería de ser renovada anualmente, ¿no? Sí, eso es. Y además eso es responsabilidad del equipo de gobierno. O sea, es su única, o sea, también la responsabilidad de los demás, pero es su mayor responsabilidad, ¿no? Como Sí, sí, sí. equipo de Nosotros gobierno. solemos Entonces, definirlo un poco como la columna vertebral, además de Todo eso un tenía que ayuntamiento juntarlo al en un año. documento, todo lo que luego trae separado tenía que juntar en un documento, y en ese documento cada uno, pues esta línea quítala, pone y hacer algo global que entonces... Eso es lo que no hace. Así el eso no. Hay ciudadano que- ya sabe qué es lo que va a hacer el equipo de gobierno durante todo el año. Eso Por es. eso es Luego, mucho además- más, es importante que salgan adelante o por lo menos que sepa el ciudadano a pie qué es lo que va a hacer el equipo de gobierno y qué es lo que apoya a la oposición o no. Por ejemplo, también a través de las enmiendas, es algo yo creo que es bastante importante también. Teniendo en cuenta que desde el año pasado se están poniendo procesos participativos en marcha, este año también está en marcha, como ha dicho antes Paula, y bueno, pues desde luego que si es verdadera, una participación verdadera y transparente, debería también de tener influencia en esos presupuestos y luego ser llevados a pleno, ¿no? Bueno, y decir también sobre los presupuestos participativos que para mí el principal fallo ha sido para empezar. Es decir, de inicio para mí ya no ha estado mal. ¿Por qué?
porque nos avisaron mediante un email a los grupos municipales que iban a dar una rueda de prensa para anunciar que se ponían en marcha. De este año, ¿verdad? Exacto, sí. O sea, el mismo día, si la rueda de prensa con los medios iba a ser a las 11 menos cuarto recibimos un email o una llamada diciendo vamos a dar esta rueda de prensa. A la vez que y luego también una cuestión sobre la metodología, que el año pasado fue muy criticada sobre la metodología de los presupuestos participativos, porque al final fue una medida que se implementó un poco porque EH Bildu lo puso en los presupuestos como condición, ¿no? Proceso participativo. Otra cosa es ya que en la metodología no hemos tenido ninguna capacidad de influir. Y sí que es verdad que bueno, el año pasado, en el 2017, lo que ocurrió fue que hubo mucha participación, o una gran participación en la ciudadanía, más de 200 propuestas, y de esas 200 propuestas el gobierno municipal acotó y se quedaron en 8 propuestas. 8 propuestas que da la casualidad que están en su programa electoral. Entonces, de alguna manera, sí que consideramos que es una participación falsa, ¿no? O sea, lo que tenemos que hacer si queremos fomentar la participación ciudadana es escuchar al ciudadano y a la ciudadana, y no solamente escuchar, sino darle capacidad de decidir, ¿no? No solamente opinar. Entonces, bueno, esa es una crítica que yo creo que ha sido bastante extensa desde la oposición, criticando la metodología usada en los presupuestos participativos. Y la pena es que no han querido rectificarlo, porque si no nos lo hubiesen comentado antes de verano, ¿no? Nos lo habrían traído a alguna comisión para poder decir qué es lo que estaba mal, para poder rectificarlo de cara a este año. Y resulta que no, que lo han puesto en marcha y parece que va a ser exactamente igual que las anteriores. Los presupuestos participativos son una pantomima que se ha montado el PNV que no sirve para nada. O sea, tú piensas que ha dicho, pero cómo está planteado, como ha dicho Nerea, es una pantomima. Vamos a ver, 200 propuestas de 80.000 habitantes. O sea, tú imagínate el calado que ha tenido profundo en la sociedad guechotarra, 200 propuestas de 80.000 habitantes. De esas 200... ¿Ya acabó el periodo de presentación? No, esto estamos hablando de la pasada legislatura. Vale, ahora se ha abierto una nueva, que es la que ha dicho a Paula, que nos la han comunicado por email. Bueno, yo les disculpo porque una compañera está enferma o tiene algún problema y bueno, ya hay... Pero bueno, lo que vamos es a la metodología. Sí, yo os animo a que veáis los informativos de Tele7 y así sabéis un poquito. Luego nos dicen que de los 100 millones de presupuesto, de 100 millones de euros de presupuesto, los vecinos solo pueden decidir sobre uno. Y sobre uno, y encima que no puedes hablar de urbanismo ni de mejoras de calles, que luego al final rectificaron y aceptaron cosas de propuestas urbanísticas. La gente que quiere, pues lo de su calle, la acera, no sé qué, la mayoría de las propuestas son de urbanismo. Eso es porque cada uno pide pero el equipo lo de gobierno cercano, cuando mandó los folletos para la gente decía, no, urbanismo no. Al final tuvo que chantar porque la gente pedía cosas de urbanismo, alguna cosita más, pero 1 millón de euros de 100 millones de presupuesto. Entonces al final dices, participa poca gente, 1 millón de euros sobre tal. Al final, las 8 propuestas decididas las eligen ellos, porque también les planteamos, oye, pues vamos a elegir entre todos los partidos de estas 200, cuáles, pues las que se repiten, pues ahí al final te dicen, mira, hay 15 que son las mayoritarias, vamos a arreglarse a ricobasos, pues vamos a apoyar. Pero que se abreta en el pleno, ¿no? Y decimos, oye, pues entre todos decidimos cuál. Ellos han elegido, ellos han decidido. Totalmente. Y nosotros, pues... O sea, prevéis que en estos presupuestos participativos de 2018 va a ocurrir lo mismo, ¿no? Sí, habláis de metodología, pero viendo la metodología y la similitud que tiene, desde luego. Llama la atención, por ejemplo, lo que decía Eduardo Andrade, ¿no? Al final, el año pasado participaron menos del 1% de la población. Pues al final lo que tú quieres es que se vuelque el conjunto de la ciudadanía guechotarra. ¿Cómo consigues esto? Pues desde luego haciendo un llamamiento, fomentando más anuncios en prensa, utilizando todos los medios a tu alcance para llegar a la ciudadanía, como Getxo Berri, como Getxo Irratia, como pues poniendo cuñas, pues cuestiones normales del día a día, que en otras cuestiones se está gastando el dinero, pero por ejemplo, para anunciar los presupuestos participativos creemos que ha sido poca la cantidad de inversión que se ha hecho. Por lo tanto, la ciudadanía que va a transmitir sus recomendaciones para los nuevos presupuestos, pues es poca la que se anima, porque no tiene conocimiento el conjunto de la ciudadanía guechotarra, a nuestro entender, vamos. Además, no solo cuenta, yo creo, el porcentaje de las personas que hicieron propuestas, sino que yo, por ejemplo, estuve en una de las charlas que se hicieron al principio, antes de que la gente, porque hay varias fases. La primera era explicar a la ciudadanía qué eran los presupuestos, que no es nada sencillo, y en qué momento podían incidir o dónde se podían hacer las propuestas, y como decía Eduardo, ¿no? en qué áreas y demás. Y resulta que esas charlas se hicieron por barrios, y en los barrios fueron de una media de 5, 6, 7 personas, entre las cuales estábamos concejales y concejalas, había técnicos, había gente de gobierno, es decir... que vecinos pocos. Muy pocos. Yo estuve en la charla que se dio en Romo y creo que vecinos había 3 y 2 son militantes nuestros. Quiero decir, son gente ya muy implicada en política, que
sabía que iba a haber esa charla porque además hicimos pues, mucha publicidad, ¿no?, de que se iban a hacer esas charlas y tal, para que la gente se interesara. Pero nos pareció muy triste que no se hubiese llegado a más gente para que se interesaran, porque son los presupuestos municipales que les afectan directamente. Entonces ya... Sí, eso demuestra un poco el escaso interés que tiene entre la gente en Eso es. ese tipo de actuaciones, o que no Claro. se haya Sí, hombre, sabido de todas maneras, llegar. yo creo que la sociedad es importante, o sea, todavía hay un reto muy grande sobre la participación, es crear cultura de participación, ¿no? O sea, es normal que a la gente le cueste opinar, decidir, porque nunca se le ha preguntado. Entonces, yo creo que eso supone también un proceso pues que al final que va a durar unos años y que va a durar incluso unas décadas, ¿no? Transformador de la sociedad para que sea más participativa. Es cierto que eso no quita para nada que las inversiones que se tengan que hacer o la apuesta política que se debe hacer también para fomentar la participación, y eso incluye lo que Santiago estaba comentando anteriormente, ¿no? Pues mayor implicación, mayor difusión, mayor uso de medios para que finalmente pues la gente se anime, que lleguemos a la gente y que la gente opine y decida. Sí, si la gente no va, acude toda la gente, pero bueno, eso es. Es que, por eso, la nueva ley de municipalidad vasca pues recoge que debe haber un plan de participación en el cual se recoja todas las iniciativas que se pretenden llevar a cabo durante el año. Eso no lo hemos visto todavía. Esperemos que, o por lo menos nosotros propondremos que se lleve a cabo uno para que la ciudadanía ya sepa a ciencia cierta cuáles van a ser los proyectos participativos, en qué tiene que participar y cuándo, cómo y dónde. Vale. Eso es lo más importante. Bueno, independientemente de que queráis relacionarlo con los presupuestos, sí toca un poquito hablar de regeneración urbanística. He apuntado una serie de cuestiones y para conocer cuál os parece más interesante y cómo llevarla a cabo. Está el parking Ibarbengoa, lógicamente el tema de la situación de la vivienda, que ya Paula también lo había citado. ¿Qué hacer con los pabellones de Recagane? La Kulturechea y otros, capítulos de otros. Como no os va a dar tiempo, os dejo que seáis vosotros un poco los que citéis. Si me permiten mis compañeros y mis compañeras, por actualidad, el parking de Ibarbengoa, ¿no? Debe ser uno a tratar. Totalmente de acuerdo. Sí, pero ¿qué es lo que está pasando ahí? Bueno, que hay una posición ciudadana, ¿no? Pero en torno al parking de Ibarbengoa. No se quiere ahí. No se quiere el parking ahí porque ello también supone, es un proyecto estratégico que puede abrir las puertas a la urbanización de Andramari. De la zona verde, de la única de las zonas, una de las pocas zonas verdes que queda en nuestro municipio. Entonces, bueno, es un punto de vista bastante extendido en la ciudadanía. Bueno, por lo menos una parte de ella no ve con buenos ojos el parking de Ibarbengoa, y hay un movimiento bastante vecinal, bastante importante que se muestra en contra, ¿no? Y bueno, un movimiento pues bueno, que al final está llevando su resistencia de alguna manera de ese espacio. Desde EH Bildu sí que creemos que también es un proyecto estratégico a la hora de luego poder seguir construyendo en Andramari. Algo de lo que la ciudadanía de Getxo, sobre lo que la ciudadanía de Getxo se ha mostrado en contra más de una vez. En 2007 hubo movilizaciones grandes parando la urbanización de Andramari, ¿no? Y fue, bueno, fue yo creo que una movilización de muchos colores, en la que la gente dijo por fin que no se quería urbanizar en Andramari. ¿Qué es lo que pasa? Que ese PGU todavía está paralizado, se quedó el proyecto... Es verdad, quedó paralizado. Quedó paralizado, pero sigue vigente. Sigue vigente porque no ha habido una revisión que llevamos esperando más de 10 años, casi. Ya. Entonces, pues bueno... O sea, ¿pensáis que de repente vuelva a surgir la actualidad sobre... Puede ser. Bueno, es que el PGU vigente es del 2001, más vale que se pongan en marcha, lo llevamos reclamando ya un montón de años, y ahora sí que estaba parado, ha habido un montón de problemas a la hora de ponerse en marcha. Hubo un Lantalde que generó un montón de opiniones, y en vez de recogerlas e integrarlas dentro del nuevo PGU, pues el gobierno quiso hacer oídos sordos, se quebró esa participación ciudadana y ha tenido que volver a empezar casi de cero. Entonces ahora están en un proceso distinto que está medio parado, nos habían dicho que se iba a poner en marcha, seguimos esperando, total que seguimos con un PGU del 2001 que está completamente anticuado, con lo cual esta regeneración urbanística de la que hablamos, Yolanda, pues se ve a la luz que no llega, y que además nos estamos basando en leyes que están muy anticuadas y que Getxo no es lo que necesita. Hemos puesto encima de la mesa el parking de Ibarbengoa. ¿Cuál es la opinión de GUC, también del PP y Ciudadanos? Pues desde GUC Getxo lo tenemos clarísimo, no queremos ese parking, ni ese parking ni en esa zona, por lo que ha comentado también Nerea, ¿no? Nos parece que no es necesario,
y además es que la zona no invita a ello. De hecho, esa estación de metro está cerrada y todos y todas la llamamos la estación fantasma por algo, y no se utiliza porque están esperando a que haya un uso frecuente de esa estación para poder abrirla. ¿Cómo se utiliza esa estación de manera frecuente? Creando el flujo. ¿Cómo? Pues vamos a poner un parking y que haya coches, pero claro, allí no hay suficiente población. ¿Qué es lo siguiente para rellenar un parking? Obviamente casas donde viva la gente y bueno, nos están diciendo que el parking en realidad es disuasorio para poder llevar allí todas aquellas personas que luego quieran acercarse a Getxo y que no tengan que meterse con su coche en el centro, pero sabemos perfectamente que en ese PGU se contemplaba mucho más allá y que estaban pensando en urbanizar todo Andramari. Entonces somos mucho más partidarios y partidarias de que se ayude a la gente que ya tiene allí su vivienda, baserris y demás, que se les dé la ayuda que tantas veces han pedido, que se regeneren los baserris que existen y que se les deje vivir tranquilos y tranquilas. Y ese parking, que espere, que no hay prisa, que de momento la gente que vive en esa zona se arregla perfectamente, con o sin estación de metro se arreglan bien. Entonces vamos a esperar y vamos a dejar que esa zona viva en paz y que sea una zona verde. Pero además es que hemos visto otro problema, y es que en esa zona, en la parte de abajo hay un arroyo que debería estar protegido, y eso lo hemos protestado en varias ocasiones. Ahí debería estar URA, la Agencia del Agua, para poder decir que eso tendría que estar protegido, y eso no lo están teniendo en cuenta. Al final también se está atentando contra el medio ambiente. Y si ya en Getxo nos estamos quedando sin zonas verdes, ya lo que nos quedaba es encima cargarnos la parte fluvial y de los arroyos. Bueno, oye, que en Getxo además menudas experiencias con el tema de la vivienda y con el agua. Y de las inundaciones. Las inundaciones, efectivamente. Sí, Eduardo, también No, lo opinión. Berbengoa es un tema muy viejo ya en nuestro ayuntamiento. Efectivamente, en su día Zarroa presentó un plan urbanístico, hubo manifestaciones en el pueblo, ahí nos manifestábamos los del Partido Popular también, gracias a Dios eran las famosas 8.000 viviendas de Andramari, se consiguió tumbar, paralizar, hubo elecciones, casi las pierde el PNV y por eso reculó y dejó ese planteamiento guardado y nos han involucrado en otra pantomima que es el Lantal de no sé qué, por el cual llevamos ya 4 años o más diciendo lo que vamos a hacer en el Getxo, pero pasando las tardes para nada. Es otra movida que se ha montado el alcalde para pasar el tiempo hasta que encuentre un apoyo para reformar el PGU. Y Berbengoa, nosotros ya nos posicionamos en contra claramente porque, como ha dicho Nerea, también lo vimos como bueno, cuando se planteó fue así, la lanzadera para abrir el desarrollo urbanístico. Andramari se construyó para construir viviendas a su alrededor. De hecho, la estructura tiene las entradas para unos viales en el hormigón, se ven las estructuras de las empantanamientos, se ve la estructura para hacer carreteras que van a cruzar el Getxo. Nosotros nos posicionamos en contra. A día de hoy, ¿qué pasa? Que yo creo que ya el tema está demasiado avanzado, o sea, ya están las excavadoras en la puerta, o sea, se aprobó, se licitó, se legisló, se hizo tal. Pero ¿cómo? Entonces a día de hoy, Bueno, a día de hoy están las excavadoras para entrar un día de estos. Hay una posición vecinal que ya la había hace muchos años, pero la posición vecinal, como yo siempre digo al final a los vecinos, es en las elecciones municipales. Y llegan las elecciones municipales y el PNV en el barrio vuelve a ganar. Entonces dices tú, nos oponemos, pero luego cuando llegan las elecciones vuelven a votar al PNV y en su programa está el parking de Berbengoa. Entonces ellos te dicen, es que yo lo tengo, tienes razón. Yo siempre se lo digo a los vecinos, de ese tema igual han pasado 8 años, 2 elecciones, el PNV sigue gobernando. Y dices, pero bueno, ahora a día de hoy, ¿qué se puede hacer? Nada, porque ya está en la fase tan avanzada. Bueno, ya Entonces, no se puede hacer Sí, nada. pero No se puede hacer nada porque ya está adjudicada la obra se va a hacer. Pero los vecinos lo tenían que haber parado votando No. a otro partido distinto en las elecciones municipales. Pero Y digo no lo yo, hicieron. si este tema pasa a pleno, vosotros los 4 No que pasa estáis pleno, aquí ese tema ya- representados... ese tema vale, ya está- eso no. Ya están las excavadoras en la puerta esperando a quitar a esa gente. Otra que se cosa está es que recule, que el Vosotros equipo de sois gobierno y mayoría. la oposición recule. Ya conoces al PNV, no recula. Eso es imposible. Eso, decía que aquí estáis representados 14 de 25, lo que os da una mayoría a la hora de debatir un tema. ¿Sí, Santi? Sí, nosotros no vemos la parada del parking, no la vemos necesaria, por tanto no entendemos que haya tanta o haya surgido, ¿no?, esta falta de escucha por parte de lo que serían las instituciones para con la ciudadanía, porque creemos que no se hizo una socialización correcta de lo que sería lo que se pretendía hacer. Por tanto, es normal que acaben surgiendo este tipo de iniciativas contra el parking, es normal. Pero luego también está la situación de la estación fantasma de la cual ha hablado Paula, la cual es normal, la gente pasa por ahí en metro, pasea por ahí a sus perros, a sus animales, y la ve vacía, y no se pregunta cómo se llega a gastar ese dinero y que luego no se la dé uso. O sea, me está diciendo que no... Pero o sea, ahora no parada para, es pero una no excusa. paran. No A ver, para, al no final para, lo claro, que quieren y convertir tiene que ir, es- si me perdonas un momento, por ejemplo, la gente de Andramari tiene que ir hasta Biezabal, hasta Algorta, a coger el metro. Lo lógico sería que pudiese hacer uso de esas instalaciones, porque es lo correcto, porque para eso se ha gastado el dinero público de todos en crear esa estación. Démosle uso.
démosle uso y que la abran ya las instituciones. Esa es nuestra postura. ¿A qué corresponde lo de abrirla? A Metro, al CTV, al consorcio. consorcio. Eso es. De todas maneras, yo creo que están convirtiendo un poco en excusa, no abrir la estación hasta que esté edificado el parking. Y para nada, desde nuestra posición, para nada son vinculantes. Es más, cuando dicen que es disuasorio, como ha comentado antes Paula, es una excusa, es otra excusa más, ¿no?, que nos están poniendo encima de la mesa. EH Bildu hace 3 años, en la legislatura pasada, tuvo una reunión con CTV y con trabajadores, directores de la directiva del metro, y propuso aumentar las frecuencias de metro, desde de aquí, o sea, de Getxo a Plentzí y de Plentzí a Getxo. Eso de alguna manera sería una de las formas para animar a la gente a coger el metro, el transporte público, y utilizarlo más y dejar el coche en su casa, ¿no? Que luego estamos hablando de planes de movilidad y que le tenemos que dar la prioridad al peatón, pero mientras estamos construyendo parkings que los van a utilizar los coches. Entonces vemos ahí de alguna manera una incoherencia bastante grande, ¿no? De alguna manera, lo que estaba comentando, son excusas para intentar convencer a la gente para que el parking es necesario. No es necesario para abrir la estación. Comentaba Eduardo que ya el tema está tan avanzado, o Paula no, como que era imposible A ver, ya. sí está avanzado. Lo que echar pasa es atrás. que nunca hay que perder la esperanza. Mientras no estén las excavadoras allí y empiecen a construir, hay que mantener la esperanza, igual que con todo. Además, hemos estado con el colectivo TOSU, que son quienes están allí desde hace un montón de años luchando en resistencia pacífica en aquella zona. Y bueno, creo que tienen un apoyo mayoritario, tanto social como político, y bueno, se les ve con ganas, se les ve con un programa amplio de actividades para poder llenar aquella zona de personas y de actividades y de cosas para poder estar activos y activas, y bueno, creo que son gente muy inteligente que sabe muy bien por dónde ir y cómo hacer las cosas. Entonces saben que hay una orden de ejecutar la entrada de las obras, pero también saben cómo hacerle, ¿no?, cómo enfrentarse a eso. Entonces, bueno, estaremos a su lado y mientras haga falta, por supuesto, nos opondremos hasta donde haga falta y donde sea posible. Bueno, pues no sé si queréis hablar del tema de la vivienda o de los pabellones de Recagana. La vivienda es más importante, ¿no? Sí. La situación, bueno, pero no sé. Bueno, Recagane depende cómo lo miremos Bueno, también. Recagane está muy clara la postura, o sea, que somos todos contra nosotros, o sea que está claro, nosotros queremos tirarlo, los demás quieren hacer una movida para los jóvenes, nosotros queremos que se derriben, pero bueno, o sea, tampoco hay mucha discusión en eso. O sea. Dices de los partidos presentes, ¿no? Sí, sí, bueno, el PNV, no, el PNV está con ellos, que lo quieren mantener. Lo quieren mantener, de un acuerdo con EH Bildu. O sea, para levantarlo otra vez. Levantar el Gasteiz allí, mientras que el Partido Popular Eso lo que quiere es vivienda allí. No, nosotros queremos parque. Un parque. Queremos que la gente disfrute de aquello, no unos pocos. Y Ciudadanos también. ¿Qué es lo que dice la normativa, ¿no?, que lo que nos permite construir? Pues está la de aguas y luego está la de transporte del metro. Bueno, ayer la Comisión de Urbanismo ya nos dijeron que nos lo traería, nos iban daría a dar, informe. pero lo que dijo Joseba, que salían a licitación las obras de levantar los pabellones otra vez, o sea que Otra cuestión. no nos dio los estudios, pero nos iban a dar, pero por la segunda frase que dijo, que iban a levantarlo, pues Se va a cumplir el bueno, acuerdo. se va a cumplir el acuerdo con EH Bildu y con los jóvenes de allí. ¿El del año 2016? No. Eso No, es un acuerdo que hizo aparte. el equipo de gobierno. Sí, nosotros con ahí los no de estamos, la nosotros ahí no Gaste, estamos bla, bla. implicadas. Están implicados los jóvenes de Itxubaltzeta, la Gasteiz. En perjuicio del resto de los vecinos de Romo, a nuestro entender, pero estamos solos en eso, ya te digo. O sea que Yo creo no que tiene mucha discusión. Pues eso es No es para nada contra los vecinos y vecinas. Claro, porque nuestra al final- opinión, no te digo que Claro, no. es respetable, pero también hay que explicar que esos pabellones estaban en pie hasta que hubo un incendio hace unos meses y que ahí es donde se pensaba rehabilitarlos para poder tener lugar el Gaztetxe de forma ya más formal y reconocida por parte del ayuntamiento. Es cierto que se llegó a un acuerdo entre el Gaztetxe y el ayuntamiento y vimos que corría peligro cuando hubo ese incendio, porque además fue un derrumbamiento muy grande, quedó solamente las partes de fuera. O sea, fue un incendio fortuito, pero... Sí, bueno, pero se cargó toda la estructura porque era muy antigua. Podría haberse quedado todo y nos hemos quitado un problema, pero... Sí, más que nada quitar... que lo van a arreglar. Es la mala suerte que hemos tenido. Bueno, y pero... la buena suerte que siguen teniendo los jóvenes, en este caso no buena suerte, sino que bueno, se va a llevar a cabo el acuerdo y creemos que desde luego
esa zona tiene que ser un espacio donde los jóvenes hasta ahora han podido desarrollar su tiempo libre, han podido ocuparse de sus inquietudes sociales y sus habilidades de alguna manera, y bueno, creemos en ese modelo autogestionado y liderado en este caso por los jóvenes. O sea, tampoco podemos olvidar que estos pabellones también pues anteriormente tenían una serie de propietarios y demás, se metieron este colectivo, estos jóvenes, y estuvieron ahí desarrollando sus actividades a su cuenta y riesgo. Luego parece ser que el ayuntamiento no tomó cartas en el asunto y al final, a través de una serie de negociaciones con EH Bildu, por ejemplo, consiguió que se mantuviesen en ese... No, pero bueno, más o menos la izquierda abertzale, ¿no? Yo creo que les ha consentido bastante en ese aspecto. Y luego parece ser que compró o tomó la titularidad de esos pabellones para luego cederlo a este tipo de actividad, concretamente para este colectivo de la izquierda abertzale. Nuevamente, reivindico que casualmente, cuando se hicieron las obras de Ura, tuvieron que desalojar esos pabellones y se les cedió una vivienda en el centro de Romo, la cual todavía siguen allí. Por lo tanto, al final parece ser que estamos reforzando unos comportamientos desde la institución pública, en este caso en el ayuntamiento, que no son para nada, yo creo, no son muestra, ¿no?, de unos valores de cual debiéramos hacer gala desde la institución, desde el ayuntamiento de Berzal. Que sepas, Eduardo, que tienes el apoyo de Santi en esa... Claro, que nosotros como ha dicho Santiago, estamos en contra porque aquello no era Guecho, aquello era un mundo independiente, aparte de Romo Guecho, aquello allí había unas vallas, esta gente plantaba tomates en la acera, allí se acababa Guecho en un trozo y aparecía en el otro, los vecinos estaban hasta el gorro, hacía fiestas, había sin control, entraban, vendían bebidas, tenían piscina, todo eso sin pagar la luz, sin pagar el agua, aquello era otra cosa que no era Guecho, era un mundo aparte, ese era el sistema que estaba con el Gasteiz antiguo. Ahora el equipo gobierno dice que ha planteado una cosa nueva con esta gente joven de autogestión, que nosotros no compartimos tampoco, pero, y entre las razones, porque autogestión, pero solo para este grupo de jóvenes que eran los que estaban allí ocupando aquello ilegalmente, a los que se les cedió un terreno en las Arenas, una casa en las Arenas, y van a volver. Entonces nosotros siempre decimos, bueno, si se levanta, tenemos la mala suerte de que vuelve el edificio a construirse, que ese edificio sea de todos los vecinos de Guecho, no de este colectivo de jóvenes, sino que se haga un sorteo y hay grupos de scouts, grupos de tenis, grupos de montañismo, que igual también querrán usarlo. Y nadie nos garantiza que eso sea para todos, porque el acuerdo es con este grupo, este colectivo de Gasteiz, que lo van a gestionar ellos. Y nosotros, bueno, si se levanta, esperemos que no. Vamos a dejar el tema del Gasteiz. Bueno, sí, a mí me gustaría apuntar una cuestión, por alusiones más que nada. Sí, adelante, pues porque a lo que se refiere a Santiago de que la izquierda abertzale, bueno, EH Bildu ha tomado partido en esta situación, para nada. O sea, bueno, nosotros, desde luego, nosotras no teníamos representación en aquella época, en cuando se hizo ese acuerdo, y para nada creemos que hayan sido demasiado permisivos, ¿no? Desde luego que la Gasta Asamblada, como muchos gasteches, también como el gasteche de Chorimalo en Algorta y bien Itzubaltzeta, sí que hacen una labor social de cara a los jóvenes. Lo hacen los jóvenes para los jóvenes, y cualquier joven tiene las puertas abiertas de un gasteche, de estos centros, que al final plantea diferentes actividades y diferentes cuestiones, más que nada de tiempo libre, y no solamente de tiempo libre, pero bueno... Pero ya ves lo que está pasando en el resto de municipios con el tema de los gasteches, que están derribando. Sí, bueno, eso ha ocurrido durante la historia de los gasteches, ¿no? Al final, en alguna cuestión, en algunos ayuntamientos, algunos municipios han conseguido acuerdos y en otros no. Desgraciadamente no han llegado a negociar y poder conseguir. Pero bueno, de todas maneras, que se estén derribando o que no tengan, desde algunas instituciones, no sean considerados como centros sociales importantes en los pueblos, no significa que no hagan una labor y que esa labor no sea loable también. Hablemos como decíamos, del apartado de vivienda. ¿Necesita Guecho más vivienda? ¿Qué tipo de vivienda? ¿Privada? ¿De VPO? ¿Dónde colocamos la vivienda? ¿Paula? Bueno, esto es un tema que llevamos hablando toda la legislatura, y justo ayer en la Comisión de Urbanismo estuvimos hablando, porque nos han traído un nuevo convenio que se ha hecho con Gobierno vasco para unas nuevas viviendas que van a ir, en este caso, en Iturribarri. Y ahí, bueno, ya saldrá en el Pleno, porque es un debate largo en el que tendremos muchas opiniones encontradas y en otras cosas estaremos de acuerdo, ¿no? Pero ahí, por ejemplo, va a ser la primera vez que tengamos vivienda en alquiler social, que era algo que desde GUC llevábamos tiempo pidiendo, porque sí que hemos tenido VPOs, pero social, en Arango dicen que con precios tan bajos,
no tanto. Viviendas sociales tenemos, alquiler social. Es que sabemos de muchas personas que han intentado acceder al Lango y no les parecía tan barato, entonces será social, se llamará social, pero los precios no nos parecen sociales cuando hay personas que se quedan fuera por temas económicos. Algo ha ocurrido ahí para que haya personas que no hayan podido acceder queriendo hacerlo. Entonces, están hablando aquí de una media de 300, sí, por si no ha menos, llegado de 300 de media de alquiler. A mí me han Quizás llegado para jóvenes comentarios, es demasiado alto, ¿eh? Claro, Sí. entonces esperemos que estas nuevas que se van a plantear sean con unos precios adecuados. Y que no se quede gente fuera. Ojalá las de Alango se acaben de llenar, porque hasta hace no mucho nos han dicho que todavía había gente esperando para poder entrar por diferentes asuntos, pero bueno, también con el tema de la vivienda hay que ver todas las que están vacías, que todavía es algo que teníamos pendiente de hacer, que nos han estado comentando en varios plenos, que se iba a hacer el censo de vivienda vacía. Que sepamos, en Guecho hay más de 3.000 viviendas, entonces ¿por qué no hacemos algo con esas viviendas en vez de seguir construyendo y planteando nuevas construcciones? Entonces vamos a analizar ese tipo de vivienda, dónde está, qué necesidades hay, vamos a intentar adaptarnos a eso y poder debatir sobre qué uso darle, porque seguir construyendo, y bueno, por supuesto estamos en contra de que sea para vender a unos precios que son completamente desorbitados. Además ya sabemos que Guecho es una de las localidades más caras en cuanto a vivienda de todo el estado. Y más deseadas a nivel de Vizcaya a la hora de vivir. Claro, pero eso al final es una balanza, que puedes estar deseando ir a Guecho, pero si ves los precios y te impide acceder a Guecho, pues ahí tendremos que hacer algo, ¿no? Entonces ahí está. ¿Qué podemos hacer con esas viviendas? Nosotros, por ejemplo, creemos que el problema no es tanto de que falte vivienda, sino sí la hay, a ver la isla, porque tenemos alrededor de 1.700 viviendas propiamente hechas vacías. Pero vivienda privada. Sí, pero No está vivienda, vacía, no pero VPO. vacía, que no tiene ningún tipo de uso, está vacía, no hay nadie empadronado. Por lo tanto, hay que aprovechar ese capital inmobiliario que tenemos para sacarlo al mercado, pero no de cualquier forma. Por ejemplo, el Gobierno vasco tiene un programa, concretamente el Plan Bizigune, para captar vivienda privada para luego transmitirla en alquiler social. Y eso es algo muy importante que podemos hacer en Guecho. Por ejemplo, fomentando lo que sería la renta, que el dinero que obtiene el propietario al ceder su vivienda, que actualmente son unos 500 euros más o menos. ¿Qué pasa? Un alquiler en Guecho es bastante elevado, por tanto una persona propietaria pues no tendría ese incentivo para llevarlo a cabo, pero a través, por ejemplo, de una ayuda municipal incentivando, por ejemplo, pues a través de unos 200 euros, por ejemplo, para complementar lo que sería el Plan Bizigune, sería interesante. Hay ayuntamientos como Hondarribia que lo está haciendo, por tanto es una experiencia que ya se está llevando a cabo en el País Vasco, y creemos que esta es la forma de captar esos pisos para luego cederlos en régimen de alquiler Pero social. estas cuestiones, Santi, las estáis debatiendo ya en el ayuntamiento, Sí, nosotros, en esta comisión de urbanismo. Sí, de hecho nosotros lo llevamos como plan de vivienda y se lo entregamos al PNV para que hiciese para que lo pusiese en práctica, vamos. Y también lo llevamos inclusive a pleno también, se ha discutido. Sí, bueno, nosotras no creemos que haya necesidad, bueno, no sabemos, creemos lo que necesita Guecho, eso no tenemos ninguna duda, es un plan de vivienda, un plan integral de vivienda, que recoja diferentes medidas, no únicamente las medidas de construcción. Creemos que hace falta diversas medidas, unas de ellas las han comentado anteriormente, como puede ser un censo de vivienda vacía, de casas vacías. Lo que no sabemos es exactamente cuántas viviendas vacías hay. Tenemos estadísticas del Gobierno vasco que responden a hace más de 10 años. O sea, no tenemos datos concretos para poder... Eso es como el plan general, ¿no? Eso es, no tenemos datos concretos, entonces, bueno, pues creemos que el censo de vivienda vacía es necesario también para saber en qué campo estamos jugando y qué medidas hay que poner en marcha para incentivar, para animar a los propietarios y propietarias para que las pongan en alquiler. Un alquiler a poder ser también, bueno, Bizigune es una forma también de ponerlo en marcha y que sea sostenible para la gente. Y luego no solamente eso, también creemos, bueno, es que desde EH Bildu llevamos bastante tiempo trabajando este tema, y es verdad que, bueno, tenemos un plan de vivienda que, bueno, que ya lo daremos a conocer más adelante, pero que hemos elaborado también con los sectores y los colectivos más vulnerables, que son la juventud. Yo miro a mi alrededor, que, bueno, ya no soy tan joven, pero soy bastante joven, y mira a mi alrededor y mucha gente de mi edad o anterior, o sea, se ha tenido que ir a vivir fuera de Guecho, porque no tiene capacidad económica para hacerle frente a un alquiler en Guecho. En Algorta hay muy pocas viviendas vacías o viviendas en alquiler, en Romo también. Luego también las mujeres, creemos que es un colectivo que vive esa precariedad, y luego también los migrantes y las migrantes. O sea, creemos que
que ahí hace falta un plan integral que, bueno, pues que responda a diferentes necesidades con diferentes medidas. Una pregunta para Nerea antes de dar la palabra a Eduardo. Y en ese plan de vivienda que habéis elaborado en EH Bildu, ¿se recoge como prioritario beneficiar de alguna forma al vecino o por igual? O sea, al que ya es vecino, por ejemplo, un joven que se quiere independizar. Bueno, para, por ejemplo, las ayudas de emancipación de los jóvenes que se pusieron en marcha el año pasado, tiene, bueno, una condición es estar empadronado en Getxo durante 3 años o 5, bueno, 5 no continuo. Ya. Eso. O sea, son cuestiones que al final yo creo que tienen que responder primero a la juventud, a las mujeres de Getxo y a los migrantes que han venido a vivir a Getxo hace muchos años y que todavía hoy no pueden acceder a una vivienda digna en condiciones. Entonces yo creo que bueno, que sí. ¿Qué es lo que pediría el propio vecino? Adelante, Eduardo. Sí, no, el tema de la vivienda, desde luego, es fundamental. ¿Qué nos ha pasado? Pues como hemos comentado antes, hay un plan general de ordenación urbana del siglo XII que no se ha desarrollado. En ese plan se desarrollaba Getxo en zonas urbanas, donde se tenía que construir o no construir, ahí venían un montón de viviendas libres, un montón de viviendas de VPO, se quejaba Andramari libre, verde, como está ahora. Como no se ha desarrollado, pues no se han hecho la vivienda en todos estos años que lleva con mayoría absoluta el PNV gobernando, ha estado gobernando 10 años o 12 años, no ha hecho nada. Luego con minorías tampoco. Firmaron con el PSOE lo que llamaron ellos un plan de vivienda, que no han hecho nada. Nada, entonces como no han hecho nada, el problema de la vivienda se enquista, sube el precio de la vivienda, nuestros jóvenes se nos marchan. ¿Qué está pasando últimamente? Pues que el equipo de gobierno pues ha dicho, nosotros le hemos dicho también al equipo de gobierno, a ver, en las zonas que ese plan general del año de la PANA se aprobó, pues construye. Entonces se va a construir en Iturribarri, a disgusto de GUC porque no están de acuerdo, por otros motivos, pero no están de acuerdo. Se va a construir en Venancio, zonas que ya eran urbanas en aquel plan general de hace 20 años, pero bueno. Y se va a construir en esas zonas. Os está dando capacidad al equipo de gobierno para que reurbanice eso, movilice, ese convenio con Visesa para que se hagan viviendas de alquiler, para que haga todo eso. Pero bueno, como todo y venimos denunciando, el equipo de gobierno vive ahí en la desidia, la negligencia, paralizado. Tú le das el dinero, le das la capacidad normativa, le das todo, le apoyas en que haga todo eso en los plenos, y no hacen nada. Y pasan los meses y no hacen nada. Y pasan y tienen, en Sarricobaso probamos un derribo de unas viviendas hace 1 año y pico para que se derribasen y se construyesen viviendas y no han hecho nada. Mañana vamos a firmar un pacto con Visesa o pasamos en el pleno que viene y va a pasar la legislatura y no se van a hacer. Y porque viven en la desidia total. Sin embargo, ¿qué pasa? Que montan un censo de viviendas vacías. Se montan una historia para... Ahora vamos a hacer un censo. 1 año y pico va a hacer un censo de viviendas vacías que va a decir que hay 1.000, 3.000, 4.000 viviendas vacías con gente empadronada o no empadronada. Nosotros estamos en contra, primero porque es una pérdida de tiempo. O sea, va a hacer un censo que no va a servir para nada. Y segundo, porque a mí que una persona tenga una vivienda y le quieras obligar a que la saque al mercado, me parece una aberración. Ese es otro debate. O sea, que le digas al señor, pero claro, esto se trata de coger una vivienda y por lo que dicen, y van a ir allí, es de fulanito, vive en Cuenca, no la usa, no sé qué. Oye, ¿a ti qué te importa lo que hace una persona con su propiedad privada? ¿La podrá poner al alquiler o no poner al alquiler? Pero a nadie le importa, o sea, lo que tienes que hacer es fomentar. La vivienda social, es un problema social, entonces las medidas para arreglarlo... El Parlamento Vasco, de hecho, lo ha aprobado como derecho. Claro, esto es un derecho. Tiene que ser un derecho subjetivo. Subjetivo, además. Yo tengo derecho a invertir mi dinero como quiera, en vivienda, en dinero, en acciones. Entonces, hay gente que tiene casas porque vive en otro sitio, porque las ha heredado y no ha podido todavía liquidar la herencia. Pero los ayuntamientos, Eduardo, lo que están haciendo ahora es lo contrario. Vale, pues te voy a gravar. Que tú tienes la vivienda vacía, pues te voy a hacer pagar el doble del IBI. Y una vivienda vacía, ¿qué es lo que hace? Una aberración, una vivienda vacía, pues es del señor, hacer lo que quiera, como si tienes el coche aparcado, como si tienes, cada uno hace lo que quiera con su patrimonio. Entonces estamos en contra. Eso de obligarle a una persona a sacar una vivienda al alquiler. Eduardo, es intentar animar. Incentivar es muy fácil. Santiago ha dado una animar. Si ha hablado del Bisigune, yo creo que es la forma clave y sobre todo a través de las bonificaciones fiscales, por ejemplo, en el IBI. Oye, el censo de vivienda vacía nos va a costar 70.000 euros, 70.000 euros. Ya, que eso es lo que también son gastos. Y que dentro de año y pico nos digan las viviendas vacías que ayer en el informe de Visesa que nos dieron ayer, vienen las viviendas vacías que hay en Getxo. No me hace falta 70.000 que no hay datos reales, que eso son estadísticas. De todas formas, por ejemplo, Santi, perdona, lo de Bisigune también eso es objeto de debate, porque es que yo he oído de todo. Bueno, también depende. Hay cosas mejorables. Tenemos que la forma más adecuada, por ejemplo. Por eso me lo estoy guardando ahí, en cartera. Creo que es la forma más adecuada de favorecer el alquiler social, que estos pisos salgan al mercado y que no se favorezca lo que sería la especulación inmobiliaria, que es la que nos ha llevado a donde estamos hoy en día, que es a que los jóvenes no puedan independizarse.
esta es la fórmula correcta, y no recargando, haciendo recargos en el IBI ni nada, no, sino bonificando a estas personas que tienen estas segundas viviendas o terceras y las ceden al plan Bizigune, bonificándolas fiscalmente en el IBI, pero para eso habría que modificar la normativa foral. Nosotros estaríamos a favor de ello, porque creemos que es la forma idónea. Aparte de todo ello, es que estamos hablando de los jóvenes, no pueden independizarse en Getxo. Un joven de media tienen de renta mínima tolerable, hablamos de unos 410 euros que pueden soportar de alquiler. Por lo tanto, en Getxo, si nos vamos a los portales inmobiliarios, ¿cuántas casas tienen esa renta por las cuales se alquila una casa, una vivienda? Ninguna. Por lo tanto, ¿qué hacen los jóvenes de Getxo? Se van fuera porque no tienen otro remedio. Por lo tanto, se está envejeciendo a la población guechotarra, y lo que hay que buscar es captar población joven, no solo de Getxo, sino de los alrededores. Ese es otro censo, el de la población, sí, la edad. Independientemente, bueno, no vamos a tratar el tema de la culturecha, si os parece lo dejamos para otra ocasión. Entonces ya prácticamente, es que en los últimos minutos ya del programa, la semana que viene sé que tenéis el pleno ordinario, el miércoles, ¿verdad?, pleno del mes de septiembre. Y que hoy, porque ya me lo han chivado, ha acabado el plazo de presentación de mociones por parte de la oposición. Empiezo con el partido con menos representantes ciudadanos. ¿Cuáles son las mociones que llevas para el debate para el próximo pleno? Pues mira, nosotros vamos a llevar una moción para instalar un semáforo en la calle Euskal Herria, concretamente a la altura de los semáforos que conectan con Alango, porque nos ha llegado reivindicaciones de la ciudadanía y de alguna asociación para poner y regular mejor el tráfico, ya que pasan bastante rápido los coches y sobre todo el tráfico que hay es bastante importante y considerable, sobre todo por seguridad para los niños que van a la Ikastola de abajo también, inclusive a Fadura. Pero luego también no solo hemos llevado esto, sino también una reforma integral de lo que sería el impuesto del IBI, rebajando los tipos para la clase media, que esperemos que tengan o entiendan que es algo necesario y pueda salir adelante por el beneficio de todos, y que además, no solo eso, sino que les aseguramos el 100% de la recaudación al equipo de gobierno. Por lo tanto, no tenemos. Si no se recauda. ¿Aseguráis como pagáis vosotros si no se recauda? No, se asegura el 100%. Si estudias lo de... tengo ganas de leerlo. La clave es la progresividad. ¿Se asegura? Sí, te lo ¿Y aseguro. Euskal Herria Bildu qué mociones presenta para su debate al pleno? Con toda la que está cayendo en Cataluña, nos parece imprescindible llevar también a debate Cataluña En Getxo es fundamental. al pleno de Getxo, a todas las instituciones, a poder ser. Entonces, bueno, pues va a ser una moción a favor, en solidaridad con el pueblo catalán y con lo que está ocurriendo ahí. Y luego también, junto con WUC, vamos a presentar una moción para pedir, es una moción que al final somos un poco las que llevamos la moción, pero bueno, la moción realmente es del colectivo, de los movimientos en contra del parking de Ibarbengoa, ya que ellas no tienen opción a presentar esa moción en pleno, pues bueno, GUC y EH Bildu van a ir un poco de la mano. Y bueno, lo que pide prácticamente es que los vecinos de Andramari decidan si realmente ese parking quieren que esté en Andramari o no. Entonces, bueno, pues esa va a ser un poco la petición. Referéndum, ¿no? ¿Cuál? Digo, eso de referéndum en Cataluña y en Andramari puede ser. Guk, aparte de esta moción conjunta de referéndum. Aparte de esa moción por el colectivo de Tosu, presentamos también para que se hable del tema de Cataluña, pero junto a PNV en esta ocasión, es el documento que se firmó ayer en el Parlamento Vasco, en el que también estaba tanto el PNV como el Carrequín Podemos como EH Bildu. Y es un documento de mínimos en el que queremos hablar, ya que sabemos que va a salir el tema, que quede encima de la mesa nuestra postura, ¿no? Aparte de eso, también vamos a proponer que se cree un consejo social. Llevamos tiempo trabajando en ello y creemos ya que es un paso necesario, porque en el ayuntamiento hay algunas estructuras, pero creemos que facilitaría el poder debatir sobre estos temas, ¿no? Como por ejemplo lo de la vivienda y otros temas sociales, no solo en la comisión, sino en un espacio más amplio donde se incluyan los colectivos y sindicatos, y algo similar a lo que se hace ya con igualdad, que hay un consejo de igualdad, pero con la parte social, que es más amplia. En las comisiones los colectivos o vecinos no pueden participar. No, eso es un tema que es otro debate, porque sí, es un reglamento que también lleva desde el 85, 87 sin modificar, el reglamento orgánico municipal, y bueno, es un debate bastante amplio porque
creo que casi todos estamos a favor de que se hagan públicas las comisiones, pero por el momento, hasta que eso nos apruebe, siguen siendo a puerta cerrada. Entonces, bueno, digamos que este Consejo Social daría la vía para que eso pueda ocurrir y que haya gente que no sea política. Entonces, bueno, proponemos eso y también que el ayuntamiento se adhiera al pacto de alcaldes y alcaldesas para tener un plan de energía y del clima. Entonces, bueno, vamos a dar las claves con las que creemos que debe trabajarse en el Ayuntamiento de Getxo para tener un ahorro energético, tener un montón de planes que se han puesto ya en marcha en otros ayuntamientos y que deberíamos estar ahí invirtiendo y haciendo que Getxo sea más sostenible. Entonces, bueno, al final tenemos 4 iniciativas, 2 conjuntas con otros grupos y va a haber bastante debate. Sí, sí, se va a alargar el pleno. Sí, demasiado. Nosotros, como siempre, nos centramos en los problemas de los vecinos de nuestro pueblo, ¿no? Y en vez de hablar de Cataluña y reproducir en el salón de pleno lo que dicen nuestros hermanos mayores en el Congreso de los Diputados, en el Parlamento, pues en vez de reproducir cosas de Cataluña que en Getxo poco afectan, pues llevamos una moción para que se desarrollen actividades de Navidad en Algorta, porque se centra todo en el PIN de las Arenas y entendemos que el barrio de todos los años, Algorta, efectivamente. exactamente, y queremos que se desarrollen actividades en el barrio de Algorta. Y luego llevamos otra que pareció lo que queríamos hacer hoy aquí, queríamos hacer un debate sobre el estado de la ciudad en el pueblo, que podíamos haberlo hecho hoy aquí si hubiese venido el alcalde, pero no ha querido venir. Pues vamos a ver si el pleno aprueba que se celebre un pleno en el que debatamos sobre el estado del municipio de Getxo y a ver si por fin podemos ahí sentarnos a hablar. Si no viene aquí, bueno, allí tiene ventaja el alcalde porque nos puede cortar la palabra, pero a ver si salen esas propuestas. Bueno, pues estas son las... ¿vais a apoyar las mociones del otro? Eso nos lo reservamos. Lo dejamos, el resultado lo sabremos el miércoles a última hora, porque que empieza a las 9 de la mañana. Empieza a las 4 de la tarde. En streaming, sí. Iba a decir, no somos masucas, pero vamos, tenemos trabajo. Gracias por haber estado hoy aquí. Ha quedado como un pleno un poco del estado de la ciudad. Pues a ver si nos han faltado hacemos uno de dos verdad. partidos que son los que gobiernan, pero seguro que si están viendo el programa están tomando nota de cuáles son vuestras peticiones. Lo están viendo seguro. Esperemos que sí. Claro que sí. Gracias por haber participado en este programa, que espero repetirlo con vosotros. Gracias a ti. Muchas gracias, Yolanda. Gracias también a ustedes que nos han seguido en una edición más de Temas de Actualidad. La próxima semana más, pero no mejor, como decía aquel. Les esperamos en Temas de Actualidad. Chao.